pero me parece que la adivinanza no solo es uno de los juegos más hermosos de las palabras, y uno de los juegos más hermosos del estado conversacional, porque la adivinanza es un reto, es un desafío, es un juego, es una invitación, es como la maravilla de la conversación. Porque me voy a hacer una adivinanza. Pero no, la de las promesas era muy intelectual. Por ejemplo, decía, se cree en ellas. Buenas y malas frecuentan el amor. Así como encienden deseos, vanas, falsas, incumplidas, acumulan cenizas en el horizonte. A veces desesperadas se dirigen a los cielos. Entonces yo preguntaba en el chat qué es. Y por supuesto, lo lindo del juego es que pueden ser muchas cosas. Y eso pasaba. Pero por ejemplo, miren esta promesa, esta adivinanza, que es de José Emilio Pacheco, un gran escritor mexicano que recomiendo, y que hizo una traducción de las adivinanzas que habían en el mundo helénico, y las recreó. Su libro es precioso. Y tiene una y él hizo sus adivinanzas. Miren esta. Adivinadora, que cuando encuentra una vida con adivinadora, no se me ocurre que rima. La presentación son como versos que riman, ¿no? A ver quién adivina esto. Me dices si callas. Me dices si callas. Paciente. ¿Qué? Se me suena el que va a una sesión de terapia. Vamos a ver, veremos y después. El silencio. El silencio. Sí, el silencio. ¿No? Preciosa. Me dices si callas. Esta es de José Emilio Pacheco. Bueno, hay un tema con la zona de promesas que es muy lindo, y lo plantea Austin, que es un filósofo inglés que en la década del 50 inventa la idea de lo performativo, que por ahí se conoce por la lectura de Judith Butler, que piensa el género como performativo. Pero Austin está pensando en eso mismo que toma Judith Butler, pero él trabaja la filosofía del lenguaje en esos años. No se olviden que la filosofía del lenguaje es una corriente tremenda en la habla inglesa, Wittgenstein, por nombrar uno. Entonces él desarrolla la idea de lo performativo como lo realizativo. Esa palabra es muy linda. Lo voy a hacer zona de lo realizativo. Una promesa es un acto realizativo. Ahora lo voy a como... Es performativo, tiene una función performativa para... Por ejemplo, te prometo que te voy a amar siempre. Te prometo que te voy a amar siempre. El enunciado da amor por el solo hecho de estar diciéndose. ¿O no? Salvo que digas, no te creo, qué sé yo. Pero, podés no creer, está bien. Pero si está dicho con carnadura, con amor, con entusiasmo, es realizativo. Te hace sentir un poco bien. Bueno, voy a hacer, esto no tiene que ver con la Veda, y como estamos en un centro cultural, en agosto de 1943, cuando ocupaba el cargo de secretario de Trabajo y Previsión, en un discurso en la Bolsa de Comercio, refiriéndose a las reivindicaciones y revoluciones, y refiriéndose a que las reivindicaciones y las revoluciones no se proclaman, sino que se cumplen, Perón dice, en general, ¿no?
Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Ahí nada. Bueno, pero forma parte de la lógica de la promesa. ¿Sí? Esa frase tiene carnadura en la historia política de estos cuerpos, de muchas de estas corporidades. Prometer no es solo decir, sino es, para seguir con la tradición de darse al pensar, de darse en la palabra. Significa eso, darse en la palabra. Si no engañan, si no patean para adelante lo que no cumplirán, si no declaran intenciones sin compromiso, o sea, si no engañan, pueden engañar, pueden patear para adelante lo que no cumplirán, y pueden ser declaraciones sin compromiso. Si no componen todo eso, promesas calman heridas del presente, reconfortan el ahora. Como ves, con Vero hablábamos del texto que se publicó en la Dínata de Val Flores, que es un texto extraordinario, y ella tiene mucha, no sé, está cansada de las promesas. Le parece que la promesa, sobre todo la promesa política, es la gran trampa del pensamiento del presente. Está en tensión con lo que dice Balaji. Sin embargo, me parece que se puede decir que reconfortan el ahora. Romper una promesa equivale a romper un corazón. Religiones prometen, aquí estaría como lo que a Val le preocupaba, ¿no? Religiones prometen salvación de las almas y prometen eternidad. Capitalismos prometen riquezas futuras y goces exclusivos, aunque para ello tengan que destruir la tierra, las aguas, los aires. Las aulas de la fuerza prometen inmunidad, invulnerabilidad, inmortalidad. O sea que la promesa es un quilombo. No se trata solo de la promesa de amor. Pero la pregunta sería, ¿podemos prometernos modos de estar que nos gusten? Juntadas que realicen en el presente contentos venideros. Esa idea me parece está muy presente, ¿no? Que lo realizativo en el presente. Eso es lo que me gusta de la promesa. Es una juntada que realice en el presente el deseo de lo venidero. ¿Sí se entiende? No es que nos reunamos para ver cómo planeamos la llegada. El presente tiene que ya estar evitando lo venidero. Es decir, se trata de enunciar un porvenir en el que dé ganas de estar ya mismo viviéndolo. Fíjense en esta promesa. La noche que se sintió morir, su amiga la tomó de la mano diciéndole: te prometo que vas a estar bien. No hace falta saber si ese juramento se cumplió o no. Importa la magia sanadora de ese momento. En el cuento Anamnesis de Silvina Ocampo, que es del año 70, también se narra el encanto de las promesas incumplidas. ¿Vieron que decía que si la promesa es incumplida destroza un corazón? Ahí es interesante que Silvina dice que no, un momentito, las promesas incumplidas pueden tener un encanto. Entonces escribe: con el sexo promete que nada que el sexo pueda dar. La magia de la sexualidad, esto es el comentario de la frase, y de tantos desvaríos reside precisamente en que saben prometer lo que no pueden dar. Por
Y por supuesto, hermoso título, el título Zona de Promesas de Cerati, que es de los 90. Porque ahí se dice que cuando la vida quema se necesita tener a dónde regresar. Esa idea de tener a dónde regresar. Tener con quién es la palabra, la espera, el silencio. La recompensa de una cercanía. Bueno, y ya que estamos con la promesa, vamos al clásico de la historia de la masculinidad, la promesa y los libros de Don Juan. Sobre todo el que tomo es el de Tirso de Molina, la versión española de Don Juan. Y ahí está dentro de lo que se llama la picaresca castellana. Por ejemplo, la picaresca castellana llama prometido al candidato que asegura darse el matrimonio. Es mi prometido. Ya no se usa más, ¿no? Tenía su encanto, ¿no? A veces el juramento de enlace sirve para gozar de la dama. Tirso de Molina, 1630, la época del Quijote. En el Burlador de Sevilla, su Don Juan Tenorio se llama el Burlador de Sevilla. Es la idea de que es el burlador de damas, es el que engaña, el que engatusa. Emplea la promesa como ardid. Don Juan Tenorio usa la promesa para seducir mujeres nobles y plebeyas. Eso es muy interesante, es que no hay ninguna distinción entre la mujer noble y la plebeya. Es la promesa y el engaño por sí mismo. De esas atmósferas provienen refranes que dicen, estos están en Tirso de Molina, 1630. Mucho prometer antes de meter. Y una vez metido, nada de lo prometido. O esta también es preciosa. Prometer hasta meter. Una vez metido, olvidar lo prometido. Y hay un montón de historias vinculadas a la promesa y el engaño, ¿no? En la historia de género, la promesa ha tenido un lugar de crueldad. Es una cosa. Y se puede leer Tirso de Molina como una narrativa de esa crueldad. Lo más sorprendente es que Tirso de Molina tiene una mirada muy crítica de todo lo que está pasando. A Don Juan Tenorio, en el fondo, lo desprecia. Eso es muy sorprendente, realmente sorprendente. Por ejemplo, esta era la adivinanza de la tercera zona. En su ceguera se apoderan de corazones y voluntades. ¿Qué es? ¿Se sosiegan y se resignan con los años? ¿Qué está nombrando esta adivinanza? Los del chat no digan nada. Aunque no fue fácil. Los celos participan de sus desvelos. El amor conoce su sabor. Se trata de otra cosa que siempre osa. Porque alguien puso los celos. Entonces la respuesta fue con otra adivinanza. Los celos participan de sus desvelos. El amor conoce su sabor. Se trata de otra cosa que siempre osa. ¿De qué estamos hablando? Envidias y ambiciones pueden devenir sus obsesiones. Porque alguien puso envidias. Las pasiones beben de su sed. Venganzas se ahogan en sus lanzas. Bueno, los deseos. Esta zona es la zona de los deseos.
Pues la primera afirmación es que los deseos no nacen de una falta, sino de una herida. Para pensar se necesita tener contra quiénes pensar, ¿no? Es muy importante eso. Y el contra quién tiene que ser, es un contra quién que uno tiene que admirar mucho al contra quién. No, tenés que admirar tanto o más que tu propio pensamiento. Entonces, parto de la idea, que ahora van a ver de dónde viene, de que hay deseos que no nacen de una falta, sino de una herida. No sobrevienen de una carencia o de ansiar algo que no se tiene, sino de un dolor. Escribe John Berger en el 2002, después creo que está la mención del libro donde reúne, son textos breves. El deseo, dice Berger, es inconcebible sin una herida. Si hubiera alguien sin heridas en este mundo, viviría sin deseo. Es decir, relaciona el deseo con la herida del haber vivido. Hay una encarnación del dolor. Una herida, y hay una distinción, una herida, no una cicatriz. Porque en el lacanismo está pensado el deseo como cicatriz. Entonces una herida, no una cicatriz. Un cuerpo nacido de una herida, no una herida en un cuerpo. Esta distinción no es la herida de un cuerpo, es un cuerpo que nace de esa herida. Es decir, no nacemos de nuestros progenitores. También, ¿no? Pero nacemos de una herida. Ahí está Fischer cuando dice la herida en el presente. La herida en el crack up. Viste que tiene una zona que es la de sanar lo roto. Y está esa técnica de composición japonesa, que es una técnica que se pinta de dorado la cerámica rota, para resaltar la rotura como belleza de la pieza. Y me pareció muy interesante eso para contrastarlo con el pobre Scott Fitzgerald, que cuando escribe el Crack Up se describe a sí mismo como un plato roto, de esos que se esconden en la cena cuando vienen los invitados. Y se victimiza a sí mismo en su crisis, y me parecía que ese contraste, de hecho, yo dediqué un libro al libro de Crack Up que se llama Clínica de Crack Up, enamorado de la victimización de Fitzgerald. Aunque Hemingway, saben que le escribió a Fitzgerald cuando escribió el Crack Up: vos tenés problemas de niño bien. Hemingway se fue a pelear a la guerra civil española, ¿entendés? Estaba como... Y Scott Fitzgerald, que había sido un escritor famoso, que escribía para Hollywood, que estaba como embelesado con su propia historia de éxito, sintió la crisis de inspiración como algo terrible. Entonces Hemingway le dice: che, ese es un problema. Se lo dice de onda, le dice: cortala, levantate de la cama. Vos tenés problemas de niño viejo. Muy lindo esa carta. Pero bueno, no es esa cicatriz, es la herida. Bueno, la palabra sexo nombra, es eso. Significa corte, herida, tajo. Tal vez separación es la palabra, ¿no? Porque la herida es también lo que nos hace pensar en lo que, no solo en el dolor, sino en lo que está separado y que intenta constantemente recuperar la memoria de lo que no, si hubo una separación o no, esa vacilación. Antes de esta herida había algo no separado. Otra de Alejandra Pizarnik sobre los deseos. En una entrevista que le hacen en el 71, ella dice haber leído a un Proust
que los deseos no quieren analizarse, sino satisfacerse. Ella en el 71 está harta del análisis de los deseos. Entonces dice, ella dice haber leído en Proust esto, no encontré. Hace años que vengo buscando la cita. Pero bueno, tal vez se autorizó en Proust para decir lo que ella quería decir. Bueno, y nuestro Roberto Jacobi en el 86 percibe que el deseo nace del derrumbe. Esa idea me parece muy interesante. Y bueno, así se llama el libro de las notas de Jacobi. Jacobi es un inclasificable del arte argentino. Vive Jacobi, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero no sé qué edad tendrá Jacobi. La idea le surge con un sociólogo argentino que estuvo en la fundación de la revista Punto de Vista y en el Club Socialista en la época de Alfonsín, que se llama Juan Carlos Marín. ¿Se ubican? Hay varios videos de Juan Carlos Marín. Un sociólogo marxista que en la línea de Portantiero, Mónica Planta Ramos, toda esa corriente que trató de pensar el modo de producción capitalista fallido en Argentina. Entonces con Juan Carlos Marín están conversando y Marín dice en esa conversación, se publica la conversación completa, en ese momento grabada con los grabadores y desgrabada por Jacobi, y entonces Marín está diciendo que una revolución sobreviene como respuesta ante lo que no se soporta más y que del derrumbe del presente emerge el deseo de otro mundo posible. Es en los fines de los años 80. Son tiempos del derrumbe. Y plantea eso que me parecía que Jacobi escucha bien, ¿no? Que no es una mala noticia el derrumbe finalmente, porque si no es el derrumbe de la casa Usher, ni la demolición o el hundimiento de un ideal, pero tal vez sí es el hundimiento de un ideal, y de ese hundimiento emerge el deseo de otro mundo posible. El deseo nace del derrumbe, es una de las frases más potentes del arte que se produjo en nuestro país. Me parece que marca una sensibilidad aún de estado de lucha, un arte dolido, herido. Marcelo, ¿sabes que la frase en realidad es de un ensayista brasilero? Él la toma un toque después. Fue para ubicarlo ahí. Pero Marín la plantea él, En el deseo nace el derrumbe, Roberto cuenta que la toma de un artículo publicado 1 o 2 años antes. Y él usa esa idea para su libro. Ahora lo puedo buscar. Buscalo, porque yo lo busqué hace poco, lo de Jacobi. Pero bueno, la frase es tan buena que podría merecer ser de un brasileño, ¿no? O de... No sé, merece ser de cualquiera que quiera pensar el deseo, ¿no? Pues acá está el tema que es una continuación de la idea de la clínica, del darse al estar ahí, que si no enardecen de deseo, clínicas clasifican cenizas en frasquitos. Una frase que me permití. En la lógica de la idea del deseo, voy a mencionar una conferencia que en el 84 dio Néstor Perlonga. La conferencia se llama El sexo de las locas. Está publicada en la Vineta hace 2 meses, ¿no? Miren lo que dice Perlonger al final de esa conferencia.
Perlonger es uno de los fundadores en los años 70, en pleno, no sé, montonerismo, por decirlo así, en la Argentina, funda el Frente de Liberación Homosexual. La idea de Frente de Liberación y ahí homosexual es realmente conmueve la política argentina. El Frente de Liberación Homosexual se retiró de esa marcha que iba a romper el cerco que se suponía que le habían hecho a Perón en el Gaspar Campos, una marcha multitudinaria. Una anécdota. Me gusta esta anécdota. Plenos era 74, sí, 74. Perón muere en el 74, debe ser en el 73, porque hacía calor. Hay una marcha multitudinaria, como no había habido, para romper el cerco del general Perón, que estaba rodeado de fachos. Y los montoneros y la JP empezaban a cantar: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FARC montoneros. Y claro, la columna del Frente de Liberación Homosexual. No, fue una cosa tremenda. Porque además era un tonazo. Y fue como un analizador político de las limitaciones para pensar ese momento. Extraordinario. Una marca, fue la herida de la que nació otro pensamiento. Perdón, todo esto para leer el final de la ponencia de Perlonger, que se llama El sexo de las locas. Dije el año, ¿no? 84. Y entonces dice esto, estamos en la edad de zonas de deseo, ¿no? Dice Perlonger: no queremos que nos persigan, ni queremos que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Entonces, de ahí surge, me parece, como algo ineludible, es decir, necesitamos zonas que deseen nuestras rarezas. Nuestros desvíos, nuestras excentricidades. No importa tanto tener un deseo como tener con quienes desean. Me parece conmovedor esto que dice Fernando, ¿no? Necesitamos que nos deseen. Y que realmente en Argentina el movimiento travesti cae todo el tiempo esa idea también. Idea de acción política. En el 84 ese movimiento estaba todavía silenciado, ¿no? Sí, aquí. ¿Qué? Estaba ahí como, no lo miraba. Estaba buscando lo de... Sí. Y todavía seguía en la dictadura, me parece, el movimiento travesti peruano. En el 84. Pero como que no había terminado la dictadura. Sí, no se había dado el proceso tampoco ahí con... Nada, con las manitas. ¿Y los delitos cuándo se derogan? Bueno, y finalmente con la ley de identidad de género. Eso hace caer todo, digo. O sea, por eso es. Voy a hacer una... Hay un libro de Bertolt Brecht del 36. Tiene un poco la idea de Brecht como un dramaturgo del 36,
Brecht está viviendo en uno de los países nórdicos y escribe un libro que se llama El Métier, el libro de las transformaciones. Y hace como una versión, no sé si ustedes conocen el libro, el I Ching, que se llama el libro de las mutaciones. Entonces, con esa lógica del I Ching, Brecht escribe el Métier, el libro de las mutaciones o las transformaciones. Hay un pasaje donde hablan el discípulo y el maestro. Entonces, lo recreo un poquito para hacerlo más rápido. El discípulo le dice: maestro, me he dado cuenta que su enseñanza lleva a que no creamos en lo que no vemos. Y el maestro no le dice ni sí ni que no. El discípulo se va, y al tiempo vuelve y dice: maestro, he comprendido que no solo no hay que creer en lo que no vemos, sino que también hay que no creer en lo que vemos. Y el maestro, silencio. Y el discípulo continúa: maestro, ¿cómo salgo de la duda? Y el maestro ahí contesta: de la duda se sale actuando. 1936. Es Brecht. Es la pedagogía revolucionaria más sofisticada que produjo la historia. Es decir, la acción como un modo de salir de la duda. Bueno, les hago un comentario sobre esto. Fíjense que Brecht no dice decidir en qué o en quién creer, ¿no? Porque no se puede creer en lo que no vemos, no se puede creer en lo que vemos. No remasca por, bueno, decidir, porque una de las cosas que pensé, bueno, entonces muchas veces yo pienso eso, que hay que decidir en quién creer, ante tanto quilombo de información, de datos, de alguna manera, inconfesable, cada cual decide en quién creer. ¿No? ¿Qué sé yo? Decidís en creer en fulano, en los datos económicos de Mengano, qué sé yo, en los análisis, porque bueno, finalmente no te dedicas a entender cómo se compone la economía. Tenés que creer en alguien que se dedique a eso. Bueno, pero Brecht no va por ahí, no dice decidir en qué o en quién creer, no va por ahí. Afirma que el deseo interrumpe la duda, que el deseo obra, erra, se frustra, se realiza, se reprime, pero el deseo no duda, actúa, si no se apaga. Porque fíjense, como incluir se reprime, porque en Freud el deseo reprimido también actúa, no es que no actúa porque está reprimido. Entonces plantea la idea del actuar como la vida del deseo. El deseo, si no actúa, se apaga. Un autor que está muy presente en las zonas es Antonio Di Benedetto. Sobre todo hay una zona que se llama La Espera. La novela Sama de Antonio Di Benedetto, no sé si ustedes se acuerdan, está dedicada a las víctimas de la espera. Él piensa, bueno, el personaje es una víctima de la espera, ¿no? Después en la zona de espera yo voy a retrabajar la idea de Di Benedetto, pero está muy presente Di Benedetto en esta presentación. Hay en el 53 un relato de Di Benedetto que se llama Bizcocho para polillas. Es divertidísimo, muy breve. Y básicamente dice que vivimos tiempos en el 53 en el que corremos el peligro que los deseos se apolillen. De hecho, el personaje se dice a sí mismo que es un bizcocho para polillas. Como si fuera esa voz de Bocato de Cardenal. El riesgo de apolillarse, en el sentido de que si lo comen
las polillas, pero también por usar la monofonía con el lunfardo, polillarse como dormirse, ¿no? Porque el deseo se duerma. Bueno, se podría pensar en deseos apolillados. Es también una búsqueda de una palabra que vuelva como qué sé yo, deseos desapasionados, qué sé yo, se escribió tanto sobre eso. Si el deseo se lo coma la polilla, no es una linda imagen, no sé, me parecía que esa idea derruido, comido por el dolor, por la amenaza, por el tedio, por las naftalinas desgastadas de la costumbre. Deseos solo quieren vivir, ¿no saben? Esta es otra cosa que plantea Di Benedetto. El personaje dice que solo quiere vivir y dice que no sabe ni por qué ni para qué, pero quiere. Ese fragmento es hermoso. Dice, no, quiero vivir, no sé ni para qué ni por qué, pero quiero. Esa idea de que quiero porque sí me parece también imprescindible para el presente. No sé por qué, no sé para qué. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No es eso. No porque es ya. ¿Eh? Por el ya. Sí, no sé lo que quiero, es porque quiero vivir. Es eso, quiero lo que ya está transcurriendo. No es una otra cosa. Como si el querer interrumpiera el vivir. No, quiere lo que está aconteciendo, que es el vivir, que ya está sucediendo. Sería como algo Es así. querer lo que ya acontece. Es complicado igual, ¿eh? Porque hay algo de la idea del querer que interrumpe el vivir. Porque Mira. te sitúa en un lugar diferente. Bueno, no sé. O cómo se quiere de algo que ya se tiene, ¿no? Como sería como algo así. Pero es un quilombo, no sé cómo. No. Me apoyé en un poema de Idea Villarini, a ver si. Es del 68. Es una escritora uruguaya, también extraordinaria, y tiene mucho que ver con lo que venimos contando de Emily Dickinson, de Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik, que es como son de la misma generación. Este es del 68. Acá no nombra el deseo. El poema dice así, no tiene título. Dice, ¿cómo aceptar la falta? ¿Cómo aceptar la falta? De savia, de perfume, de agua, de aire. ¿Cómo? Está muy cerca del lo sé final de esa verdad de hierro del lo sé de la que quiere escaparse Emily Dickinson. A mí me gusta la idea del cómo que deja ella al final, ¿viste? Que no hace lo que estamos tratando de hacer nosotros, de decir cómo funciona el deseo. Ayuda a pensar en una zona de no aceptación, en una zona de no acatamiento, de no resignación, en una zona en la que no hay cómo una vida sin deseo. Una vida sin esa savia, sin ese perfume, sin esa agua. Ahí hay una ayuda que es, porque ya estamos hartos de mencionar el deseo a esta altura. Entonces que ella lo llame savia, perfume, agua, de nuevo le vuelve a dar carnadura a esa palabra. A mí me daba pudor hablar de una zona de deseo y hasta último momento estaba dispuesto a sacarla, porque es una de las zonas más abusadas de la literatura, ¿no? Y se hace una pregunta de si el aburrimiento no sobreviene cuando el deseo no tiene que lo cautiva, que lo atrae. Y dice en el 90 que es uno de los dramas de nuestro tiempo. El aburrimiento, el tedio, el abatimiento. Y revisé que en esos años alguien que dejó una marca en la Argentina escribió Pedagogía del Aburrido, me refiero a Ignacio Lencovich y
de Cristina Corea. Dejó una marca, es increíble la marca que ha dejado en el pensamiento. Alguien que murió desgraciadamente muy joven por un accidente. Cristina Hegel, en el libro Pedagogía del Aburrido, retoman un título que era clásico en la literatura latinoamericana, que es el título Pedagogía del Oprimido, de Freire. Pedagogía, acá entre nosotros, pedagogía, ¿cómo se llamaba el de Moffat? Pedagogía del Oprimido. Y el de Augusto Ball se llamaba Pedagogía Teatro del Oprimido. Teatro del Oprimido, Pedagogía del Oprimido, Pedagogía del Aburrido, Pedagogía Psicoterapia del Oprimido y Pedagogía del Aburrido. Todas esas, hay una constelación, fíjense en tal la idea de pedagogía, oprimido. Bueno, ellos en ese momento dicen algo que ahora volvió a cobrar como ganas de volver a leer, me parece. Que ellos dicen en ese momento que las juventudes de entonces, el libro se publica en el 2002, las juventudes de entonces no se sienten oprimidas, dicen, se sienten aburridas. Y me parece que el tema del aburrimiento vuelve a sobrevenir, incluso el aburrimiento de las cosas, sobre las cosas que nosotros pensamos. Es decir, no sé si les pasa, pero hay lecturas que ya nos aburren, que hace tiempo que nos aburren. Lo que pasa es que no nos animábamos a decir esto me aburre. Bueno, planteaban el aburrimiento como protesta ante la simultaneidad de estímulos que estallaban en las sensibilidades que habitamos. Es decir, el aburrimiento era un modo de defendernos de tantos estímulos, decían ellos en el 2002. Y eso se vivía como desencanto del deseo. Bueno, esta es una versión inevitable por si alguien ha planteado, bueno, se ha pensado. Hay una fórmula que siempre fue que el deseo es el deseo del otro, que en realidad es una fórmula de un escritor ruso que en esos años se enseñaba en Francia, que se llama Alexander Kojève. En realidad Kojève, que dice encontrar esto en Hegel, hay una relación muy estrecha entre Kojève y Lacan. Lacan iba al seminario de Kojève y incluso se cuenta la anécdota de cómo Lacan pagó fortunas por poder quedarse con libros subrayados por Kojève cuando Kojève muere. Pero ahí en Kojève no es lo que, porque esa idea de que el deseo es el deseo del otro no se entiende realmente, me parece que se trata del otro. En realidad, la fórmula de Kojève, no sé si desarrolló toma una idea de Kierkegaard, porque hay una tensión entre el pensamiento de Hegel y Kierkegaard. Enseñaban en la misma facultad en los mismos años. Las clases, Hegel era el rector de la universidad, era la figura. A las clases de Hegel iban todos y a la de Kierkegaard no iba nadie. Entonces eso crea simpatía con Kierkegaard, ¿no les parece? Y ahí hay una fórmula de Kierkegaard, es que el deseo, en contra de la idea de Hegel, de que el deseo desea gobernar lo que el otro desea, Kierkegaard dice que el deseo desea desear. Que el deseo desea deseo. Estén en el otro o no. Sale de la idea de objeto, porque no se olviden que la idea de objeto tiene que ver con que Hegel piensa la relación vincular como una relación entre amo y esclavo, de alguien que quiere dominar
el deseo o el lugar del otro, ¿no? Es para vivir el dominio, el deseo como una lógica de dominación. Y nosotros todo el tiempo lo aplicamos en la cotidianidad, ¿no? Es decir, no se desea a alguien, pero por ahí se desea el modo en que esa persona está enamorada, no sé, vos decías de algo de la vida. Entonces deseas ese deseo, no deseas, es decir, como ese deseo está soportado en alguien que lo enuncia, es decir, el amor es desea un deseo. Eso es un poco. Quería como plantear, sobre todo recuperar esta idea de Kierkegaard que complicaba el planteo hegeliano, que el deseo desea. Eso me gusta como la idea de que volver al infinitivo. Esto es como que desea perdurar como deseo. Bueno, te miré y pensé que por ahí lo pensabas en clave espinoziana, sí, desea perdurar en tanto tal. Llegó a París en el 26 con Hegel y murió en Bruselas en el 68. Y decía que esto quiero citarlo, Hegel pensaba que la humanidad es la enfermedad terminal de la animalidad. Sigo un poquito más y vamos a hacer una de fabulaciones. Paso a las adivinanzas y nos dejamos charlar un poquito. Sobre esta zona pensé mucho, decidí llamarla zona de confabulaciones, tomar la idea de confabular, no de conspirar, de confabular, de fabular con alguien, de tener con quienes fabular, con quienes armar historias. Bueno, hay muchas cuestiones sobre la idea de fabular. Hubo en el chat jugamos a adivinar esta zona y hubo muy linda fue el intercambio. Pero voy rápidamente a una cosa que tienen presente quién es Liliana Bodok. Muy interesante, sobre todo la verdad que hizo algo que era inesperado, que en la literatura argentina inventó una saga que compitiera con Tolkien, con El Señor de los Anillos, en clave de la literatura de América Latina. La verdad es que lo que hizo es extraordinario. Es extraordinario. Como que inventó una mitología con un habla latinoamericana, con los mitos latinoamericanos, con palabras latinoamericanas. Y ha tenido mucha lectura Liliana. Si bien no es Tolkien, pero ha sido una marca muy grande. Ella cuenta algo que le pasó a los 7 años que me parece conmovedor. Ella dice que a los 7 años tuvo una experiencia que le ayudó a entender qué significa confabular y qué significa fabular sin tener con quiénes. Es una cosa es fabular y otra cosa es confabular con quién. La psiquiatría vieron que sobre la confabulación la piensan como un trastorno neurológico, ¿no? Incluso en todos los manuales cognitivos está muy pensada como, bueno, es una conciencia engañada a sí misma y eso es un indicador de una lesión neurológica. Entonces me parece que aclaro eso porque es rescatar esa idea. A los 7 años dice ella que muere la madre. Y que en esos días, tras la muerte de la madre, comienza a mentir. Y miente todo el tiempo. Miente mentiras que se le notan mucho. Y entonces en eso llega un día a la escuela diciendo que había estado todo el día ciega, que ciega se había levantado, que ciega había desayunado, que ciega se había puesto el guardapolvo,
que sí había viajado en colectivo y justo en la esquina de la escuela le volvió la biblioteca. Es muy linda, ¿no? Entonces se ve que las amigas se dan cuenta, que presume, que fueron y se lo contaron a la maestra. Y cuando entró al aula, la maestra y las amiguitas a las que ella le había contado la fábula, empezaban a cantarle mentirosa, mentirosa, mentirosa. Y que todavía recuerda la lágrima que no pudo evitar, que se puso fuerte ya, pero esa lágrima la traicionó. Bueno, esa es un poco la historia. Y dice esto ella. Y yo, chiquita como era entonces, no le pude explicar a la señorita que en realidad no estaba mintiendo del todo. Que en realidad sí andaba un poco en penumbra, buscando algún lugar en el que agarrarme. Pero no tenía otra manera de hacerlo que mintiendo, tal vez de una manera torpe y boba. Parece muy linda para plantear la distinción que hay entre fabular en soledad y el derecho a confabular, ¿no? El tener con quienes fabular. Bueno, después acá viene, voy más rápido, hay un tema muy importante de Coleridge que es un ensayista inglés que nosotros conocemos por Borges. Realmente ustedes piensan que nosotros somos gente leída, qué sé yo, en realidad es la biblioteca de Borges. No se entiende decir, las cosas que mencionó Borges es la biblioteca que tenemos. Y es maravilloso. Me parece que sin Borges, tanto Mazota como Luis Guzmán, dicen, Luis Guzmán todavía vive, que no se puede pensar en la Argentina sin Borges, sin algo de borgismo. Bueno, y lo de la suspensión de la incredulidad es una cosa, digamos, si vos ves una película, o ves Coleridge da el ejemplo de Hamlet de Shakespeare, ¿no? Si vos no suspendés la incredulidad y ves a un actor que decís, no, es un actor, y no crees que Hamlet, que escucha la voz de su padre, no pensás que en realidad lo que está pasando en ese momento, si no suspendés la incredulidad, no podés entrar en la fábula. Bueno, lo que nos pasa con las películas de terror, ¿no? Creemos que está pasando lo que está pasando. Esa idea no se puede vivir sin suspender la incredulidad. Pero tampoco se puede vivir con la incredulidad suspendida. Bueno, no sé, hay otro libro de Arriola, otro mexicano que se llama Confabulario. Después tengo una mención de un libro que se llama Confabulaciones, también de John Berger. Es decir, como para ir rodeando la palabra confabulación de, no sé, como de amistad, ¿no? Pero todo eso lo dejo ir a otra cosa. Bueno, las zonas del dale que y del había una vez, que son como las grandes contraseñas de la fábula. Había una vez, así comienzan la mayoría de las fábulas hermosas. O dale que, así es la contraseña de los juegos. Por ejemplo, una de un relato de Úrsula Le Guin. Había una vez, hace mucho tiempo, un gato al que le crecieron alas, tal vez porque Doña Gata soñó que volaba cuando estaba embarazada.
Y así después está la historia del gato con alas que sigue. Pero el comienzo es, así comienza la fábula, ¿no? Había una vez a un gato al que le crecieron alas. Ahí está la suspensión de la incredulidad. Si no, no podés disfrutar del gato. Esa sería la zona del dale que compra. Y voy a hacer un relato de Juan Gelman y después terminamos con las adivinanzas. Que también empieza con, es el único relato de Juan Gelman pensado para las infancias. Y él cuenta también su madre ucraniana que le contaba este cuento de cuando era él y sus hermanos eran muy chicos. La historia dice así, es preciosa la historia de Gelman. Estamos cansados. Había una vez, un día como cualquier día. La fórmula es preciosa, ¿no? Es así la fórmula. Había una vez en un lugar que no recuerdo. Bueno, así empieza el Quijote también. Había una vez un día como cualquier día. Una araña estaba sentada al borde del camino más oscuro del bosque. Se rascaba la cabeza pensativa. Es Juan Gelman, ¿no? Es como sorprendente este relato. Una araña esperaba sentada al borde del camino más oscuro del bosque. Se rascaba la cabeza pensativa. Al ver que venía el 100 pies, la araña se puso de pie y se le acercó muy respetuosa. Señor 100 pies, le dijo, ¿puedo recurrir a su gentileza para hacerle una pregunta? El 100 pies se detuvo, la miró con asombro, que pasó rápidamente a compasión. Pensó, qué lástima, le hablaba algo que tenía 92 patas menos que él. Pregunta, le respondió. ¿Cómo hace usted para caminar, señor 100 pies? ¿Adelanta primero las 50 patas de la derecha y después las 50 de la izquierda? ¿O 20 y 20, o 10 y 10, o una y una? Hubo un largo silencio. La araña se fue. Entonces el 100 pies se puso a pensar cómo caminaba y no caminó más. Se vincula a varias cosas, no hay tiempo para hacer el tejido, pero se percibe, ¿no? El tejido con lo de Brecht, la idea de la confabulación, la suspensión de la incredulidad, la magia de la vida una vez, la zona de la fábula, la confabulación, porque es fabular con. Bueno, terminamos, si quieren, con lo de las, digamos, ¿de qué sí? Las adivinanzas. Bueno, yo dije que las adivinanzas son una hermosura, tal vez no hay un juego con las palabras tan hermoso como las adivinanzas. Nada que ver con el crucigrama. Una tristeza que educó a generaciones y generaciones. Una porquería, ¿no? Y en cambio esto, porque además es conversacional la adivinanza. Nadie puede, si tenés una adivinanza necesitas con quien jugarla. No puedes resolverla en soledad. La otra cosa que parece con las adivinanzas es que después olvidar la solución. Porque tengo varias anotadas que hoy las repasé y no me acordaba. Porque no las puse. La idea de la picardía conversacional me parece preciosa. Y la idea, porque además en un momento no es un juego traer el problema a la adivinanza y divertirnos, es un entretenimiento, es una pasión conversacional, pero sobre todo es un modo de adivinar en el presente las pistas del porvenir, de decidir cuáles son las señales que nos interesan adivinar en el porvenir, pero en el presente. ¿No? Por eso decía,
bueno, no lo vamos a plantear ahora, pero la distinción entre esperanza y adivinanza. La adivinanza es adivinar el presente. Bueno, la historia de Sófocles y Edipo, ¿se acuerdan? Es una adivinanza. Colli la llama, bueno, plantea el problema de Colli, Giorgio Colli, que estableció la obra de Nietzsche y que tiene un texto hermoso que se llama Los orígenes de la filosofía, plantea el tema del enigma, la diferencia entre misterio, enigma, adivinanza, todo eso es como está toda la... De hecho les dije que Emilio Pacheco hizo como una traducción de las adivinanzas en el mundo helénico. Bueno, lo de Edipo lo dejamos, las adivinanzas, el tema de la adivinanza de Edipo preciosa. ¿Se acuerdan cuál es la adivinanza que me propone la Esfinge? Sí, más o menos toda la... A decir a tal cual. No, pero no vamos a ver todas las adivinanzas y terminamos. No, eso lleva un montón porque es preciosa la circunstancia de la adivinanza en el Edipo Rey de Sófocles. La consigna de la adivinanza, miren cuál es. Ya ves cuán claro es, adivina lo que es. Ya ves cuán claro es, adivina lo que es. O sea que la adivinanza se nombra a sí misma como clara. Y de hecho ocurre que cuando sabes el resultado te parece que era una pavada, que era donde estaba. A ver si adivinan esta. Esta es una adivinanza, toda adivinanza tiene una trampa, es una distracción. Esta es una adivinanza, bueno, no la cabe el piso porque me da pista, eso es una adivinanza. A ver si la saben. Lana sube, lana baja. ¿Qué es? La luna. No, no es la luna. Lana sube, lana baja. Podría ser la luna. Eso es lo que eso es la navaja. Es decir, tiene esas cosas de... Pero podría ser la luna. ¿Se entiende? La adivinanza no es certera. Pero alguien... Lana sube, lana baja. Alguien dice la navaja y dice una pavada. Pero después se queda un rato. Ahora, alguien sabe ya de antemano la respuesta, el que enuncia la adivinanza. Ese es el Entonces, problema. el que denuncia la adivinanza sabe la respuesta. Claro. Salvo vos que te olvidaste, los pusiste eso. No, esa es una buena noticia en ese sentido, porque si no alguien sabe de antemano, y se trata del porvenir porque alguien va a saber de antemano. No, pero acá da las señas para que vos sepas en el presente. La idea es que la adivinanza da las señas en el presente para habitar en el presente esas señas y habitar el porvenir en el presente. Habla la adivinanza, ¿no? Porque si no alguien habla, alguien dice esa adivinanza. Está Es el que mejor lo que sabe. vos decís. Habla la adivinanza, sí. Sí, ahí está mucho mejor. La adivinanza habla. Claro, No importa que la sabe, si no hay una relación de poder. claro. Pero en el juego, porque yo te digo una adivinanza, vos me decís una adivinanza, ¿entendés? Empieza el juego. A ver, esta adivinanza está fácil. En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje la tejedora. La araña. A ver, esta canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla. Esta es la que yo me había olvidado. En lo alto vive, en lo alto mora. No, esa era No, que no es para... Creo que está. Canta sin voz, sin voz, ¿no? Vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla. Podría ser, pero no. A veces tiene más de una respuesta. A ver, pero es lo que decíamos, puede tener más, esto es lindo, puede tener más de una respuesta. Por eso da pena decir no.
Cuando la gente Hay que sobreponerse. Cuando lo intentás, tienes esa cosa. Lo haré una vez más y damos la. En lo alto vive. No. En lo alto canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla. Las palabras. El bien. ¿Qué? Tengo que confesar, pero realmente es verdad que esta la inventé y me olvidé cuál era la vida hoy y decía, ¿qué es esto? Araña, la araña. Miren lo que escribió José Emilio Pacheco en el libro sobre las adivinanzas. Cuando nos encontramos, parezco un gran misterio, después de nombrarme, no me tomas en serio. La adivinanza. La adivinanza. Esta es medio, no sé si les va a gustar. En mi dominio soy rey, en el tuyo soy esclavo. Podría ser. En tu dominio soy rey, en el tuyo soy esclavo. El pez y el pescado. A ver esta. Esta creo que me gusta, está muy trabajada. Soy buen oyente. Converso con todas las lenguas. No tomo la iniciativa, pero si me hablan, respondo. Dios. Podría ser. Está bueno. Eco. El delirio. ¿Eh? El eco. El eco, sí, el eco. Está buena esta, ¿no? Cambio de forma, soy todo, sin mí no habría nada. El fascismo. El capitalismo. Bueno, esa la dejo. Otra sin respuesta. ¿Qué cosa es que mientras más grande menos se ve? Ah. Fascismo otra vez. La sombra. La oscuridad. Cuidado. Bien. Vos sos una especialista en la vida. Criminólogo. Adivinoterapia. A ver, esta es un chiste. ¿Me adivinás por fortuna cuál es el ave que no tiene pluma? Esta no la vas a sacar. Pollo al horno. Avestruz. La Aventura. marina. Aventura. Esta es de José Emilio Pacheco. Las de José Emilio Pacheco son muy buenas. Dice, aunque soy superficial, pertenezco a lo profundo. Doy la prueba terrenal de que estuviste en el mundo. Aunque soy superficial, pertenezco a lo profundo. Foucaultiana, ¿eh? Aunque soy superficial, pertenezco a lo profundo. Doy la prueba terrenal de que estuviste en este mundo. Una tumba. La La piel. piel. Los huesos. La piel. Huesos. La piel. Podría ser, ya ven. El recuerdo. Los huesos. El ombligo. La huella. La huella. Bueno, hay un montón. Bueno, terminamos con esta. Es un cuento breve de Borges que termina con una pregunta que no es de Borges. El cuento se titula Adivino y tiene 4 o 5 líneas. Dice así: en Sumatra alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si será aprobado. El candidato responde que será reprobado.
Una pregunta a uno, adivina y razona si el brujo se doctoró o hizo una broma. Es la leo la de Borges. En Sumatra, eligió Sumatra para el cuento, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será aprobado o si pasará la prueba. El candidato responde que será reprobado. ¿Ustedes creen? ¿Aprobó o no aprobó? Bueno, ahí terminamos.